Amados hermanos, soy el hermano Aarón Cortés Hernández. Les estoy enviando un fraternal saludo con motivo del fin de cursos del Instituto de Pastores y Ministras Infantiles del Presbiterio de Guanajuato, plantel Querétaro. El Señor les bendiga abundantemente y les llene de su presencia. Un abrazo, la paz de Dios. La congregación de Cuerámaro, y por el otro lado, hermanos misioneros que vienen de la Ciudad de México, empiezan a evangelizar en Irapuato y ellos empiezan a levantar iglesias. Entre ellas se inicia el trabajo en Loma de Flores, donde se levanta esa iglesia, y lo que hoy es Irapuato, en el centro, donde se encuentra actualmente el templo Emanuel. Son las primeras congregaciones que se empiezan a formar en el presbiterio de Guanajuato. Por el otro lado, se inicia el trabajo en Morelia, Michoacán. Había un hermano llamado Gabriel Jaramillo que venía de la Ciudad de México y tenía una congregación en Morelia. Ellos se reunían en la calle Lloreda de Morelia, Michoacán, centro de Morelia. Ese hermano, en sus viajes de Morelia a México, conoce al hermano Delfino Ramírez, quien tenía su familia en Moroleón, Guanajuato, donde el hermano lo invita a predicar a este lugar, y así es como nace la iglesia de Moroleón, Guanajuato, el Templo Peniel, y se forma lo que es el primer consistorio, como llamaban antes, consistorio de Occidente. Se le llama consistorio de Occidente porque abarcaba no solamente el estado de Guanajuato, sino que también abarcaba parte de Jalisco. ¿Por qué? Porque el hermano David González, ¿verdad?, que es un joven que conoce el evangelio en México, va a Guadalajara y empieza a predicar el evangelio en Guadalajara y se une al presbiterio de Occidente, hoy de Guanajuato, con el hermano Melquiades Vera, porque el hermano forma su matrimonio con una joven de Pénjamo, Guanajuato, la hermana Aurora Alvarado, de la ciudad de Pénjamo. Con ella forman su matrimonio y empieza la congregación de Guadalajara. Tanto así es bendecido el hermano que se extiende y se forma después el presbiterio de Pacífico Norte, quedando ya después el presbiterio de Occidente como presbiterio de Guanajuato solamente, y estando al frente el hermano Melquiades Vera. Entre todos estos pastores que fueron presidentes de Consistorio de Guanajuato, Presbiterio de Guanajuato, como se les llamaba antes, todos eran foráneos. El único que fue en aquel tiempo fue el hermano J. Isabel Bravo, primer presidente del Consistorio de Guanajuato. De ahí después viene la hermana Natalia Medina, el hermano Melquiades Vera, el hermano Asael Cedillo, un hermano que provocó una división en el presbiterio de Guanajuato. Y de momento se me va el nombre, espero buscarlo y se los paso, hermanos. Después de eso viene el hermano Moisés Ramsés y después Moisés Urrutia, el hermano Moisés Urrutia viene también como pastor presbiterial, pero lo deja hasta que viene en el año de 1986 el hermano Liborio Blanco, que toma el presbiterio de Guanajuato y que está desde el año de 1986 hasta el año 2000, que el hermano está presidiendo en este presbiterio de Guanajuato. Bueno, y puedo contarles la historia de la visión que el hermano Liborio tiene cuando llega al presbiterio de Guanajuato, aunque hay muchas otras historias antes de lo que es el presbiterio de Guanajuato, entre ellas, ¿verdad?, en el gran trabajo que sobresale que hace el hermano J. Isabel Bravo,
cuando él, predicando el Evangelio, ¿verdad?, se encuentra con un hombre que le llamaban el León de la Cumbre. Era un asesino muy temible. Este hombre lo estaba buscando porque estaba molesto y enojado con él, porque estaba predicando el Evangelio en muchas de las rancherías donde él recorría y había cometido muchos crímenes. En una ocasión lo encuentra, ¿verdad?, cerca de donde estaba, donde pasaba el tren, de las vías del tren. Lo encuentra y le dice: a ti te andaba buscando. Es la frase que comentaba mucho el hermano León de la Cumbre. Comentaba esa frase que decía en su testimonio: el hermano le dijo: a ti te andaba buscando y te voy a matar, te voy a quitar la vida. El hermano Isabel Bravo le dijo: antes de que me quites la vida, déjame hacer una oración, déjame ponerme en las manos de Dios. ¿Cómo sería la oración del hermano? Que en esa oración este hombre fue tocado por Dios y empezó a derramar sus lágrimas. A partir de ese momento este hombre se convirtió al Señor Jesucristo, y comentan en el testimonio que en todas las reuniones que había en la iglesia o en el presbiterio, el hermano derramaba sus lágrimas, lloraba abundantemente siempre, porque recordaba de dónde el Señor lo había sacado y lo había perdonado. Este hermano es el que levantan un templo en la cumbre, en Cuerámaro, Guanajuato. En ese lugar de la cumbre, donde levantan ese templo, en tiempo de los cristeros se acercan para quemar el templo y matar a todos los hermanos nuestros de la iglesia. Pero cuando están a punto de fusilarlos, llega el ejército, quien interviene, y ninguno de nuestros hermanos es herido ni maltratado, sino al contrario, las autoridades obligan a que los respeten a nuestros hermanos. Más adelante ellos construyen un templo en el centro de Cuerámaro. Es un templo que todavía existe y que lo está utilizando otra denominación. Bien, el asunto del inicio del Evangelio aquí en el presbiterio de Guanajuato, inicialmente consistorio, así se conocía, no presbiterio sino consistorio, así inició esto hace muchos años. Inició en la Noria de Barajas, municipio de Pénjamo. Ahí es donde inicia la parte del Evangelio, o la siembra del Evangelio de las iglesias aquí en Guanajuato. Ya posteriormente está la iglesia de Emanuel, Irapuato. Después está, aquí hay una misión en San Pedro de los Naranjos, en ese tiempo. Bueno, y es más reciente, pero todavía en esos tiempos, esos primeros tiempos, que en San Pedro de los Naranjos se inicia una misión que incluso después el pueblo quemó. Ahí fueron a quitarlos y quemaron. Ahí todavía llegó, tengo entendido, en alguna ocasión comentaba, el hermano Honorato Campo llegó a ministrar ahí en San Pedro de los Naranjos. Después de esto también se inicia en Moroleón, Guanajuato, y también aquí está la iglesia de Los Morales. Los Morales, en esta zona correspondiente a la zona 5 del presbiterio de Guanajuato, Los Morales es la iglesia más antigua. Los Morales. La iglesia de Los Morales, ya esa iglesia venía mucho hace muchos años. Aquel hermano evangelista, el hermano Nelson Walter, venía mucho a Los Morales, y ahí es una de las iglesias más antiguas de aquí del presbiterio. Ahora, aquí en Celaya, donde yo radico, nació hace muchos años, antes de que yo llegara aquí, porque soy de Puebla, yo soy poblano, del presbiterio de Puebla. Hace muchos años, antes de que yo llegara, inició una misión aquí en Celaya con la familia Alfaro. Es la que sabe más historia, quien de ellos todavía vive, la hermana Eusebia, que es la hermana Cheva Alfaro. Ella tiene más historia de esa primera iglesia aquí en Celaya. Después hubo otra allá por Vallehermoso, que también tuvo algunas situaciones no muy propias. Y ya muy recientemente, pues nosotros estamos celebrando 28 años,
y un poco antes de Betel, estas dos iglesias que ahora conocemos, ¿no? Betel Celaya y Shalom Celaya. Estos son así brevemente la historia hasta el día de hoy. La paz de Dios, queridos hermanos y hermanas, y todos los que escuchen este audio. La hermanita Laura Hernández Ramos me ha pedido participar de esta bendición, de alguna manera dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en esta iglesia Betel, establecida en la fuente número 8, Colonia Gran Casbantí, San Juan del Río, Querétaro. Esta iglesia surge el último domingo del mes de julio del año de gracia 1979, y a la fecha, 2022, cumple 43 años. ¿Quién la inicia? Bueno, su nombre es Abraham Romero Nava, su esposa, su hija y 3 varones. Ellos provienen de una iglesia que está en Cuernavaca, Morelos, se establecen en San Juan del Río, compran el terreno y bueno, su hermano, que es ingeniero, participa en la construcción del templo con el apoyo de muchas familias que en ese momento habían llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Dios se manifiesta en ese tiempo de hermosa manera. Son 3 años aproximadamente. El primer año, en el año de 1979, el hermano Aarón Cortés Hernández, ahora actual director general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, participa de la bendición de estar trabajando en este templo Betel, San Juan del Río. Después se retira a la ciudad de Cuernavaca, nuestro hermano y su familia, pero después de 3 años y medio, la iglesia tiene algunos cambios, tiene algunas situaciones fuertes, de las cuales no voy a mencionarlas porque no edifican. Pero los que iniciaron la obra ya no están en ella, se han retirado, ya la familia también se ha ido a otros lugares. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios, que es grande, nos permite todavía estar delante de su presencia. Fue a las 14:30 del día 9 de enero de 1994, cuando el hermano Eleazar Reyes, pastor ordenado, me entrega a mí su servidor Arturo Pichardo Muñoz, pastor licenciado, cuando me entregaron el templo de Betel II, siendo el hermano Daniel Ramírez jefe de núcleo, hermano Gonzalo González Reyes secretario de presbiterio, y en ese tiempo nuestro hermano Liborio Blanco Blanco, presidente del presbiterio de Guanajuato. Bueno, quiero dar muchas gracias a Dios porque Él ha sido misericordioso. Desde 1975 a este año de gracia, 47 años, donde estoy sumamente agradecido. No tendría yo palabras para explicar todo lo que en estos años ha pasado y sigue pasando. Pero estamos aquí por la misericordia del Eterno, para dar gracias a Dios por toda su grande bondad. Milagros, muchos, demasiados. Los que impactaron mi vida fue mi nieto Cristian Daniel, que estaba muy grave, muy enfermo. Los médicos no hallaban cómo solucionar el problema. Mi hijo Daniel y mi nuera Daniela oraban al Señor constantemente. El Señor tuvo misericordia y ahora pues es un joven alegre, está bien, para la gloria del Eterno. Mi nuera también tuvo algunos problemas, pero Dios hizo misericordia. En el año 2000 yo estuve muy grave, muy enfermo, y el Señor se compadeció de mi alma, de mi vida. Vivo y estoy por la misericordia del Eterno. Doy testimonio de que yo conozco a un Dios vivo, poderoso, que si estoy en este lugar, es tan solo por su gracia, por su misericordia. Dice su palabra, siervos inútiles somos, que lo que debiéramos de haber hecho, pues no hemos hecho. Solamente quiero resumir todo esto, que las semillas, lo que se sembró en el corazón
de muchas familias que ahora, pues de muchos niños jóvenes que después ya crecieron, tienen sus familias, ahora ellos están en algunos lugares como El Rodeo, en Villa Progreso, en Ezequiel Montes, y otros pues se han cambiado de domicilio, otros se han ido a otras iglesias, pero la semilla fue sembrada en sus corazones. Todo esto lo digo para honra y gloria del Eterno. Que Dios bendiga Betel 2, San Juan del Río, Querétaro, Presbiterio de Guanajuato. La paz de Dios. Por favor. Adelante. El terreno del tabernáculo de Yuriria, ¿verdad? Es una historia muy bonita, ¿verdad? Pues antes, cuando yo era pastor de la iglesia de Moroleón, trabajábamos mucho el trabajo de evangelismo en todas las colonias de Moroleón y Uriangato, y concluíamos con una campaña en el jardín de Moroleón. Año con año hacíamos este trabajo. Haciendo esta labor, este trabajo, se unió con nosotros un hermano llamado Martín Martínez, que cuando nos vio trabajar el evangelismo, me dijo: hermano, ¿puedo trabajar con ustedes el evangelismo? Y él, emocionado, ¿no?, en ese trabajo, estuvo trabajando con nosotros el evangelismo y decía: aunque las almas se vayan a la iglesia suya, hermanos, pero déjenme trabajar porque mi iglesia no trabaja el evangelismo. El hermano, hicimos esa gran amistad en ese trabajo de evangelismo, pero cuando ya el Señor a mí me permite tomar el presbiterio de Guanajuato en el año 2000, me encuentro al hermano y me dice el hermano: ¿por qué ya no hace campañas? Le digo: ¿qué crees? Que ya tengo un ministerio más amplio y ya no estoy haciendo campañas. Le digo: ahora estoy al frente de todo el presbiterio de Guanajuato. Le dije: y ahorita pues estoy dedicándome a buscar un terreno para construir un tabernáculo, porque donde nos reunimos ya no cabemos. Entonces el hermano me dijo: ¿cuánto necesita de terreno? Y yo le dije: no, lo que el Señor me dé. Yo no le pido una hectárea o dos, yo lo que el Señor me dé. Me volvió a preguntar: pero no, usted no puede decirme cuánto terreno necesita. Le digo: pero ¿por qué me insistes? Dice: es que yo tengo un terreno, y si usted me dice cuánto necesita, a lo mejor yo le puedo donar esa parte. Le dije: pues ahora sí que lo que tú quieras donarnos, yo lo acepto, pero yo necesito un terreno muy, muy grande. El hermano entonces me dijo: fíjate que yo tengo un terreno que son más o menos como 3 hectáreas y media, cerca de 4 hectáreas. Entonces me dijo: mira, le prometí darle una parte a los hermanos de la Iglesia Bautista. Si los hermanos de la Iglesia Bautista ya limpiaron el área que ellos piensan utilizar, entonces yo te donaría toda la demás parte. Pero si ellos no han limpiado nada, entonces todo el terreno es para ustedes. Cuando fuimos al terreno por primera vez en el año, más o menos en el año 2001, cuando fuimos y vimos el terreno, pues no estaba nada limpio, todo estaba lleno de piedras, lleno de hierba. Entonces le dije: todo el terreno es nuestro. En ese momento yo levanté mis manos al Señor y le dije al hermano: yo lo recibo para el Señor Jesucristo, ese terreno, para levantar una casa a su nombre en este lugar. Y en ese momento descendió la presencia del Espíritu Santo
y llenó mi corazón y mi alma. Yo hice una oración como nunca, hermosísima en ese lugar. A partir de ese momento empezamos a limpiar con la iglesia de Moroleón y algunas iglesias de la zona 2, a limpiar el terreno para levantar un pequeño espacio donde pudiéramos reunirnos y celebrar cultos al Señor. Fue aproximadamente como en el año 2004, 2005, que tuvimos nuestra primera reunión general en ese lugar. Cuando el hermano Martín Martínez vio que multitud de gente estaba caminando por todo el camino para llegar a ese lugar, él empezó a llorar. Y durante todo el camino lloraba y lloraba. Algunos hermanos me dijeron, el hermano Martín viene llorando por el camino. Y yo les dije, déjenme verlo, no sé qué le pasa. Cuando me acerqué a él y le dije, hermano, ¿por qué lloras? Dice, porque no me equivoqué. Le digo, ¿en qué no te equivocaste? No me equivoqué, que ese terreno sí era para ustedes. Porque ya veo todo esto que ustedes están haciendo. Después había otra hermana que es una sierva del Señor de nosotros, de nuestro presbiterio, nacida en Yuriria, también venía llorando por el camino y me dijeron, viene la hermana García también llorando por el camino. Y les dije, déjenme verla, y le pregunté a ella, hermana, ¿y tú por qué lloras? Hermano, dice, porque esto me lo reveló a mí el Señor en un sueño. Cuando yo me convertí al Señor, yo veía que en Yuriria se levantaba un gran templo enorme y veía una multitud de gente que caminaba por el camino, y hoy se ha cumplido ese sueño que yo tuve de ver cómo se ha levantado ese tabernáculo para la gloria del Señor. Hermanos, en breve esa es la parte de la historia de cómo tenemos ese terreno que nos fue donado, regalado. Después nosotros compramos otra parte de terreno que es casi 1 hectárea para estacionamiento de los vehículos. Pero así fue, hermanos, como iniciamos el trabajo en ese lugar. Quiero decirles también, hermanos, que un día que yo me dirigí al tabernáculo encontré sobre todo el camino cruces con huevos asados y con cebollas en todo el camino. Un trabajo de brujería, de hechicería, de intervención del enemigo. Y entiendo yo por el Señor que el Señor nos dio ese lugar para que le alabemos y le glorifiquemos. Y es un lugar especial para servir al Señor, porque en ese lugar ha habido milagros, sanidades y muchas experiencias que yo les pudiera contar de lo que ha sucedido en ese tabernáculo. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios, hermanas instructoras que han sentido el llamado para trabajar con la iglesia infantil. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y de verdad me gozo de que el Instituto para Pastores y Ministros Infantiles Carlos Honorato Campo Castañeda esté trabajando en esta zona 5 en la iglesia de Querétaro, y de verdad mi gozo es grande el saber que hay hermanas con este llamado tan hermoso al ministerio del trabajo con los niños. Creo, amadas hermanas, que es un llamamiento muy especial para ustedes de parte del Señor, porque en este tiempo necesitamos de verdad compartir la palabra del Señor en el corazón de los niños, que muchos niños de verdad tengan la experiencia de la salvación y que conozcan al Señor Jesucristo como su único Salvador, ya que el tiempo que vivimos es bastante difícil, pero si los niños llegan a tener esa experiencia con el Señor Jesucristo, los estamos preparando para enfrentar estos tiempos tan difíciles, y puede ser que ellos sean los últimos guerreros antes de que Cristo venga. Hermanas amadas, tienen un gran trabajo hermoso, una gran responsabilidad, es cierto, pero hermanas, más que todo, el privilegio de poder servir al Señor, y que el Señor les dé toda la capacidad, que el Señor les dé la sabiduría y el entendimiento necesario para que sean instrumentos útiles en las manos del Señor.
Mi oración por todas ustedes, amadas hermanas, para que el Señor cumpla en ustedes ese propósito divino y sean de verdad instrumentos útiles, instrumentos maravillosos en las manos del Señor Jesús, y que su nombre, el nombre de nuestro bendito Salvador, sea altamente glorificado a través de sus vidas. Ánimo, adelante, hermanas, por nada desmayen, por nada se desanimen, sigan adelante con gozo, con ánimo, con grande alegría, sabiendo que el Señor ya viene pronto y que el gran trabajo que ustedes realizan es un trabajo muy importante, muy necesario para la gloria del Señor Jesús. La paz de Dios, hermanos, les saludo a todas ustedes, a las hermanas que trabajan con ustedes, que colaboran como instructoras, a la hermana Noemí Zamorano, que está presidiendo este instituto. Que el Señor bendiga mucho a mi hermana Noemí Zamorano y a todas ustedes. Hermanos, les saludo con la paz de Dios y deseando que el Señor fortalezca, llene sus vidas de su presencia y sigan adelante siempre. La paz de Dios.